Buenas tardes, mi nombre es Pablo Caram, soy el director comercial de Rubio. Bienvenidos a esta sesión, gracias por asistir, espero que estéis bien allí donde estéis y desde donde os estéis conectando. En esta sesión vamos a hablar acerca de, cómo aunar la diversión de los niños y niñas y su aprendizaje durante las vacaciones. Y os vamos a presentar la nueva colección de cuadernos de vacaciones, Mi Cuaderno de Verano, escrita por Manuel Gordillo, más conocido como el profe Manolo. Manolo, buenas tardes, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, Pablo, igualmente. Para los que no conocéis para los que no conozcáis a Manuel Gordillo, bueno, él es maestro de educación primaria con estudios de psicopedagogía, tiene 18 años de experiencia docente en centros educativos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Es titulada en magisterio por las especialidades de educación primaria, lengua extranjera, inglés y educación musical. Y ha sido docente en todos los niveles y durante 6 años fue director del CEIP San Pedro de Zúñiga en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla. Colabora asiduamente con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, formó parte del equipo de diseño de la prueba de evaluación final de sexto de primaria, lengua castellana, durante los años 16-17 y 17-18. Ha participado en la formación a docentes, colaborando con diferentes centros de formación del profesorado y actualmente es profe en el CEIP Beatriz Galindo de Bollullos de la Mitación en la provincia de Sevilla. Es autor del libro Deberes de Vida, con la editorial Montena de Penguin Random House, y es autor de los textos de la colección Mi Cuaderno de Verano de Rubio, destinados a niños y niñas de 3 a 9 años. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí y de poder compartir con familias y compañeros nuestras ideas y planteamientos. Fenómeno. Bueno, pues como os decía, la idea es un poco presentaros esta colección de cuadernos de vacaciones, Mi Cuaderno de Verano, pero bueno, antes yo quería preguntarle a Manolo un par de cosas porque, a ver, Manolo, después de una etapa de confinamiento en que los niños y niñas han tenido que cambiar sus hábitos y después, tras haber estado mucho tiempo encerrados, han vuelto al cole y han estado expuestos todavía en algunos casos a medidas especiales, nos imaginamos que ya están deseando tener unas vacaciones normales, ¿no? O al menos lo más parecido a una normalidad. Tú tienes un concepto de actividades para hacer en vacaciones que es muy concreto. Escribiste un libro sobre ello. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Sí, claro. Bueno, creo que ganas de vacaciones normales tenemos todos, ¿verdad? Un año muy complicado y para los docentes y los colegios ha sido una cosa increíble, ¿no? Sí, yo defiendo un planteamiento donde fundamentalmente el eje, el centro de toda la propuesta educativa, el protagonista, sea el niño y la niña, más que el contenido, ¿no? Creo que el currículum normativo y basados en él, pues muchos materiales editoriales establecen una línea de trabajo formal a la que el alumno se adapta como puede, que los profes seguimos en muchas ocasiones a pie juntillas, ya sea por miedo a no cumplir con lo establecido o las dificultades para coordinarnos, a los diferentes enfoques que hay en los claustros, a las respuestas distintas, a veces incluso negativas de las familias ante cualquier propuesta diferente, ¿no? Sin realmente plantearnos un cambio de enfoque, ¿no? Yo creo que la motivación, la curiosidad y la diversión tienen que ser elementos fundamentales en una metodología, ¿no? y en la programación. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos es captar la atención y provocar aprendizaje, ¿no? Y el punto de partida para llegar a los contenidos que se plantean en cada etapa es ese, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues con otros estímulos para aprender, ¿no? Con retos, juegos, manipulación, fomentar la creatividad, aprendizaje por proyectos. Todos conocemos lo que le gusta y le motiva a nuestro alumnado, ¿no? Y el verano, pues, es una oportunidad ideal para ello, porque nos relajamos un poquito a este nivel formal de currículum tan establecido, a nivel social y de amigos y de familia, pues también tenemos más espacio. Podemos salir un poco de la rutina, ¿no? E intentar no ese repetir por repetir, ¿no? Sin entender y sin vivenciar, ¿no?
Y bueno, pues quizá nos ofrece esa oportunidad, ¿no? De enfocar sin miedo toda esta propuesta, ¿no? Y bueno, el verano pasado, pues Rubio contactó conmigo a través del libro y tal, estabais buscando una propuesta distinta en este sentido. Y bueno, de ahí ha salido mi cuaderno de verano, ¿no? Que es la colección que queremos presentaros, enfocada desde inteligencias múltiples, trabajo por proyectos y con una propuesta muy interesante que ya está poniendo Pablo por aquí. Sí, bueno, eso iba a decir. No sé si lo podéis ver en la pantalla encima de donde estamos nosotros. No obstante, a la derecha seguramente tenéis en el visor la posibilidad de ampliar a pantalla completa para poder verlo un poco más grande, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos preparado es una presentación, es una presentación muy sencilla porque preferimos también ir viendo con Manolo actividades concretas y específicas, sobre todo de los cuadernos más relacionados con la etapa infantil, obviamente, ¿vale? Pero bueno, mi cuaderno de verano es una colección de 6 títulos desde los 3 años hasta los 9. Y en principio, bueno, ahí veis a Manolo, al profe Manolo en acción en su clase o en una clase, ¿vale? Y bueno, como os decía, la colección va dirigida, la hemos enfocado más por edades, no por cursos, ¿vale? No hemos huido de este para primero, este para segundo o este para infantil 5 años. Pues sabemos que pues puede haber niños de 4 o de 5. Entonces, lo hemos puesto por edades. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 y 8, 9. ¿Vale? Son los 6 niveles que hay. Comienza en la etapa de infantil 3 años y, como decía Manolo, bueno, pues trabaja las inteligencias múltiples, mucho trabajo cooperativo, que como sabéis en el cole ya es lo habitual fundamentalmente, y obviamente por competencias. Y como novedad quizá hemos incluido, que luego nos contará Manolo, muchas actividades también para hacer en familia, ¿vale? Sí que es verdad que compaginamos el tema curricular para que se pueda reforzar lo que hayan visto en el cole o sobre todo en los niveles de primaria, pero estamos potenciando también muchas actividades en familia, ¿vale? Y también aspectos importantes como son las emociones y el autoconocimiento, veréis que también se reflejan, ¿vale? Entonces, bueno, actividades, pues la verdad es que hemos puesto actividades de todo tipo. Son muy lúdicas, relacionadas con el proyecto curricular, pero también asociadas al desarrollo evolutivo del niño o de la niña. Muy motivadoras, muy experienciales, es decir, vamos a plantar una semilla, vamos a ver una puesta de sol, es decir, hay distintas cosas súper chulas también. Y, como os decía, con integración de la educación emocional y los valores. Eso siempre. En Rubio es algo que también perseguimos mucho y queremos que esté presente en todos nuestros cuadernos. Hay actividades para hacer dentro y fuera de casa y hay actividades para hacer individualmente y en familia. Y vais a ver que hay muchas para hacer fuera de casa, que es lo que queremos, también salir y que los niños y niñas salgan y sean felices y disfruten, ¿vale? Y luego hemos añadido una autoevaluación al finalizar las tareas. Son 6 cuadernos, es en formato A4, son 44 páginas. Hemos incluido unas pegatinas que están muy chulas porque vas poniéndote una pegatina cuando acabas determinados retos que planteamos para los niños y las niñas. Y, como os decía, va por tramos de edad. Y luego, bueno, hemos puesto el precio porque realmente, en fin, frente a otros cuadernos de vacaciones es un precio muy, muy competitivo, ¿vale? Estos son los interiores que por el tamaño ahí no vais a ver nada. Ahora veremos un poco más grande alguno de los cuadernos, pero sí comentaros que, bueno, hay unas orientaciones para la familia, indudablemente. Las páginas de pegatinas, los ejercicios para realizar en familia están identificados y diferenciados de los que son para trabajar de forma individual, actividades con amigos, luego páginas en concreto donde se trabaja el aspecto más emocional y, bueno, tareas para hacer en casa, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto sería la colección. Pero, Manolo, tú, por lo que comentabas antes, o porque yo viendo la colección y como ya la he contado varias veces y la presento en coles y demás, ¿se puede compaginar este tipo de actividades con el repaso de contenidos de lo que se ve en el cole? Bueno, es que no son conceptos opuestos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo creo que se obtienen mejores resultados y aprendizajes más significativos
cuando proponemos tareas con sentido real, que sea motivador, que despierte la curiosidad, donde poder manipular, jugar, ¿no? Creo que aquí la educación infantil debería ser la línea a seguir, ¿no? Por desgracia, luego primaria, secundaria, pues vamos perdiendo este enfoque, ¿no? Que es el enfoque que realmente produce aprendizaje y no creo que sean para nada conceptos opuestos, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar las vacaciones para poder acercarnos un poquito más a esta filosofía y sobre todo también, como comentabas, el papel de la familia, que aquí es fundamental, ¿no? A mí me gustaría destacar, si me permites, Pablo, ahora cuando me gustaría presentar el cuaderno. Claro. Me gustaría decir que cuando salió la propuesta, para mí era fundamental escuchar a los compañeros, ¿no? Creo que los maestros aprendemos de otros maestros. Entonces, todas las actividades y tareas que hay aquí son buenas prácticas de otros compañeros que las hacen en su centro y que espero que algunas de las personas que están aquí pues se vean identificadas en cosas que hacen y que funcionan, ¿no? Y se puede aunar perfectamente el divertirse, el motivar con los objetivos o los contenidos o todos aquellos indicadores que tenemos planteados, ¿no? ¿Te parece que vaya poniendo el cuaderno? Claro, perfecto. Bueno, pues como ha dicho Pablo, os lo voy a recordar también, es importante, si podéis, para verlo algo mejor, tenéis arriba a la derecha unas flechitas que pone lleno, creo que ahí lo podéis ver mejor. Yo quiero presentaros uno de los cuadernos, el 5-6 años, ¿vale? Y os lo voy a enseñar prácticamente entero, ¿no? Porque creo que va a dar pie a que hablemos una serie de cosas, ¿no? De todos los cuadernillos, creo que lo veis. Sí. Están como unas orientaciones para la familia. Bueno, aquí se destaca, yo por lo menos tengo una filosofía respecto a la educación que persigue el ser independiente y el ser feliz, ¿no? Creo que hay que pasárselo bien y el ser independiente desde el punto de vista de ser responsable, de una realización personal y esa independencia es fundamental. Y los niños más pequeños incluso, a veces pues queremos ayudarles en exceso y tenemos que soltar, ¿no? Aparece el desarrollar las competencias digitales porque el cuadernillo se nos ocurrió incluir códigos QR asociados a canciones, a retahílas que se usan en infantil para aprender una letra o un número, por ejemplo, para aprender el 1, para aprender una letra. Pues bueno, yo sé que los maestros y maestras pues cantamos canciones a veces, pues yo he cogido algunas de los compañeros y las hemos puesto con códigos QR y otras canciones que hemos compuesto. También hay audios en inglés y esto pues es algo que pueden hacer los propios niños con un móvil, potenciando esta competencia digital. Hablamos aquí también, y era importante, sobre todo en la etapa de infantil, ¿no? Que a veces familias e incluso los centros caemos en una presión por un exceso de lectura o de un acercamiento a la lectura a veces erróneo, ¿no? Comparando a los niños y no entendiendo que cada uno tiene su ritmo y que es mucho más importante el que ese acercamiento sea positivo hacia la lectura, que no sea estresante, tanto para la familia como para los niños. Y bueno, para mí es muy importante el papel de la familia. Por supuesto que la independencia va de que el cuadernillo lo hagan los niños, pero la familia es un estímulo muy especial que incluso en estas edades que nos puede costar más, por supuesto, leer o entender algunas actividades, pues tienen que estar los padres ayudando y compartiendo, ¿no? Y guiando y acompañando ese proceso, ¿no? Y bueno, también era muy importante enfoque Montessori o incluso lo podemos ver desde las tareas domésticas y desde esa independencia, empezar cada uno a su edad a plantear ciertas tareas para compartir en casa, ¿no? Y bueno, queríamos terminar con que los niños cada uno tiene su propio ritmo y que debemos respetarlo y acompañarlo. Luego, bueno, aquí podéis ver algunas pegatinas que se van colocando por el cuaderno porque hay retos, hay muchas actividades. Sabemos que es un estímulo que gusta mucho a los niños, ¿vale? Estas son las de este cuaderno en concreto. Y después hay unas indicaciones en las que, bueno, lo podéis leer y lo podéis ver, pero sobre todo me gustaría destacar el trabajo del error, ¿no? En infantil y en primaria creo que los niños a estos niveles la base emocional es fundamental y es muy importante el trabajo del error. Aprender a equivocarse, a no avergonzarse, a proponer, a preguntar
Y ese trabajo del error no hay que tener miedo a equivocarse, ¿no? Yo en mi clase lo tengo puesto en grande, ¿a qué venimos al cole? A equivocarnos, ¿no? Equivocarnos quiere decir que estamos experimentando, que estamos probando y el error tiene que ser considerado algo positivo, ¿no? No algo que nos retraiga o que afecte a la autoestima, ¿no? Aquí, mira, os voy a presentar el índice, por ejemplo, de este cuadernillo desde 5 o 6 años. Están planteados todos los cuadernos con 10 tareas, creo que podéis ver aquí las 10. Tareas finales como si fueran pequeños aprendizajes por proyecto y luego dentro de cada una de las tareas vamos a ver cómo hay actividades ya enfocadas desde cada una de las inteligencias múltiples, ¿no? Pero siempre son tareas atrayentes que tienen una actividad real a lo largo de la misma y que son muy motivadoras, ¿no? Como enviar una postal, preparar el desayuno para la familia, construir un refugio, disfrazarse, preparar limonada, ¿no? Una ruta sobre ruedas, planificarla, decir las cosas que veo buenas en los demás, diseñar la casa de mis sueños, cuidar la naturaleza o un experimento científico. En todos los cuadernillos hay un experimento, en todos hay educación emocional, pero hay una tarea concreta, más concreta de educación emocional y hay mucho medio ambiente, en fin, ahora vais a ver. Yo creo que es más fácil que vayamos viendo una a una por encima. Por ejemplo, la primera de envío una postal, el planteamiento al que me refiero es que nos puede dar oportunidades a muchas cosas. El cuadernillo siempre todos empiezan con una presentación personal, ¿no? La postal nos invita a presentarnos, a conocer nuestros datos, por ejemplo, ¿no? Dónde vivimos, nuestra familia. Bueno, pues aquí te presenta una postal, te va explicando... perdón, estoy con el de 6-7. Disculpadme, he dicho el 5-6, estoy con el 6-7, ahora pongo el 5-6. Envío una postal, por ejemplo, aquí tenemos la información personal, como decía, donde lo vamos a enviar, mis datos, escribo sobre ti, una pregunta familiar, si necesitas ayuda, y puedo ir hablando de los datos que yo incluiría en la postal. Nos da pie a trabajar con la inteligencia espacial, por ejemplo, el calendario o las fechas señaladas, ¿no? Y, por ejemplo, una actividad en familia, aquí tenemos pide a un familiar que te enseñe cómo utilizar el calendario en un teléfono móvil, ¿no? Y se plantea un reto que se completa con una pegatina, si lo he conseguido, ¿no? Incluso podemos trabajarlo también en inglés con nuestros códigos QR, nuestros días de la semana, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es un poco ver cómo desde el trabajo de una postal puedo tratar, por ejemplo, aquí estaría la inteligencia matemática, el uso de los sellos, puedo hacer sumas, puedo plantearme un ejercicio matemático teniendo como centro de interés final el envío de esa postal a un familiar o a un compañero, a un amigo. ¿A quién mando mi postal? Bueno, pues tengo que buscar los datos, voy a hacer un borrador de esa postal, cómo la enviaría, ¿no? Y finalmente, pues lo que voy a hacer es enviarla, ¿no? Y como decía antes Pablo, pues todas tienen una autoevaluación final, ¿no? Entonces, la idea es que veáis en esta, ahora voy a poner el de 5 o 6 años, que veáis cómo a través de una tarea bastante motivadora para un niño de esta edad, que puede ser enviar una postal a otra persona, puede trabajar actividades matemáticas, expresión escrita, comprensión escrita, puede plantearse muchas actividades individuales y familiares o con amigos bastante interesantes, ¿vale? Voy a poner en un momentito el otro que teníamos aquí de 5 o 6 años, disculpadme, aquí, ¿vale? Este es el de 5 o 6 años, el que os quería enseñar inicialmente, porque según me contaban, pues ya sois compañeros de educación infantil y creo que este podría generar algo más de interés, ¿no? Aquí tenemos el índice, maleta, preparar una maleta para un viaje, jugar al tangram, preparar una ensalada. Ya os decía antes, un experimento científico, jugar delante del autoconocimiento del cuerpo, como, no sé, incluso hasta de motricidad bucofacial, ¿no? Que estamos trabajando ahora mucho en infantil.
Bueno, mira, aquí os presento la primera tarea, creo que lo veis bien, me cuido, me quiero y creo en mí, ¿no? Esa es la primera tarea, ¿no? Ya os decía antes que todos empiezan con una presentación personal, tiene que ver con la autoestima y con el autoconcepto. Aquí te presentas y te invita a dibujarte haciendo algo divertido o pegar una foto. Luego aquí estamos trabajando la escritura y desde el autoconcepto, desde la educación emocional, describiéndome desde unas características positivas, por ejemplo. Aquí pintamos nuestra mano y al mismo tiempo con pegatina, pues estamos asociando ordenando una secuencia que nos propone aquí de cómo dibujar nuestra propia mano en el cuaderno para luego colorearla y hacer una actividad plástica. Incluso trabajar la lateralidad, ¿no? De esta mano mía, ¿cuál es? La izquierda, la derecha. Y te invita en familia a una actividad que hacemos los maestros en los coles o que pueden hacer en familia, pues a tumbarte en el suelo. Si no estás en la playa, lo puedes hacer con una tiza, tumbarte en el suelo, dibujar la silueta, esto lo hacíamos en el cole, y luego completar las partes del cuerpo que faltan de la silueta, ¿no? Entonces, es un juego bastante interesante. Luego pueden ponerse aquí su pegatina de prueba superada, que pueden hacer en familia y de una manera muy, muy divertida de la playa o con una tiza de repasar, por ejemplo, el esquema corporal, ¿no? Luego también tenemos aquí una canción sobre mi cuerpo, que podemos repasar los números, ¿no? Una nariz para oler, dos ojos para mirarte, repasamos el esquema corporal, te invita a que te aprendas la canción, el poema y lo hagas tocando las partes del cuerpo, en fin. Creo que son actividades, como os digo, todas sacadas de buenas prácticas de compañeros que pueden ser muy divertidas para los niños y aquí, por ejemplo, introducimos trabajando algo de vocabulario del cuerpo y esta sería la primera tarea. Terminamos con un toque aquí de inteligencia interpersonal, hablando de las diferencias que tenemos, mostrando diferencias, haciendo preguntas para la reflexión, ¿no? Si te gusta que te traten bien, si crees que les gustan que se burlen por su aspecto. Entonces, y en familia nos invita a hacer un teatro de la empatía, donde vamos a procurar pues, representar situaciones y cómo resolverlas y cómo actuaríamos en ellas, ¿no? Esta sería la primera tarea, ¿no? Y como ejemplo de cómo con un centro de interés que eres tú mismo, puedes presentarte, puedes trabajar esta empatía con los demás, el esquema corporal, hacerlo con juegos, con retos. Creo que os da una idea de la forma globalizada de incluir inteligencias múltiples, de incluir también tenga su papel acompañando y bueno, nos parece que puede ser bastante interesante. Manolo, una cosa. Os voy presentando alguna más. Por ejemplo, aquí hay... Dime, Pablo. No, te iba a decir, porque estoy viendo que has puesto primero el de 6-7 y ahora el de 5-6. Bueno, hay muchas familias que tienen niños y niñas en etapas escolares distintas, ¿no? Y la mayor parte de las veces los más pequeños muchas veces quieren copiar, ¿no? A lo que hacen los mismos que hacen sus hermanos mayores. En las actividades para hacer con niños y niñas de infantil y de primaria son diferentes, pero ¿en qué consiste principalmente esta diferencia, a grandes rasgos? Hombre, prácticamente a cualquier actividad se puede adaptar a la edad concreta, ¿no? Características propias de cada niño, como hemos dicho antes, ¿no? Y si se pueden compartir actividades dependiendo adaptándolas a cada ritmo y a cada competencia, ¿eh? Quizá en infantil, pues, bueno, esas destrezas básicas de electroescritura o cálculo, pues tienen otro ritmo y otro desarrollo que quizá en primaria, pues ya normalmente están establecidas, lógicamente, y permiten hacer cosas que a lo mejor no podríamos hacer en infantil. Pero todo se puede adaptar. Pero vamos, para mí, si me preguntas por diferencias en infantil y primaria, lo he dejado caer antes y yo destacaría tristemente como el enfoque de infantil, que es el enfoque más natural del aprendizaje, los maestros y maestras de infantil, ese enfoque se va perdiendo luego en la primaria, ¿no? Creo que caemos
en una espiral donde se pierde ese protagonismo del niño y de la niña y lo va adoptando cada vez más una carga de contenido pues desmesurada, en mi opinión, y con muchos más especialistas y más maestros, y se pierde la asamblea, se pierde los juegos, se pierde la manipulación, se pierde el sentido real de las actividades, que terminan siendo a veces muy abstractas. Y bueno, creo que aquí ese aprendizaje por proyecto y esa inteligencia múltiple nos pueden aportar un enfoque que creo que tiene gran parte, la mayoría de la actividad de la educación infantil y que luego en primaria nos cuesta seguir manteniendo, y secundaria ya, pues imagínate. Ya. Vale, no, simplemente te dejo continuar. Sí, yo es que soy adoro a la educación infantil, a los profes de educación infantil, porque me gustaría que la escuela fuera así, toda. Venga, os sigo hablando de esta segunda tarea, sería hago mi maleta. Aquí pues nos plantea el irnos de viaje desde la inteligencia lingüística, donde puedo hablar de un viaje que voy a hacer, o si no lo voy a hacer inventado, ¿no? Ya depende de cada uno lo que tenga que hacer. El preparar nuestra maleta, con diferentes elementos, incluso incluir otros, ¿no? Yo también hemos hablado de la importancia de la creatividad. Me gusta mucho que haya preguntas abiertas, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos al solucionario que, bueno, hay soluciones, pero hay otras soluciones que son, oye, respuesta libre, ¿no? Y aquí, oye, pues dibuja tú lo que te falta, ¿no? Y aquí en familia, por ejemplo, pues se plantea la tarea como un reto de aprender a doblar la ropa, a colocarla en el armario, o hacer una pequeña maleta, ¿no? Que alguien te enseña a preparar una pequeña maleta, ¿no? Una actividad que yo creo que es bastante interesante y va generando independencia, ¿no? La ropa y la maleta nos puede dar pie a hacer una actividad aquí de cálculo o de matemáticas, relacionado también con la inteligencia visual. La matemática, insisto en que me gusta mucho la educación emocional y en emociones, y aquí hablar de mi maleta en positivo, pues sería, por ejemplo, una actividad donde tengo que pensar también qué he hecho a la maleta, pero a nivel actitudinal, ¿no? Y emocional, ¿no? Oye, buen rollito, paciencia, no enfadarme, o enfadarme pero solo cuando sea estrictamente necesario, no lo sé. Un concepto más de reflexión, ¿no? De una inteligencia, aquí sería intrapersonal, ¿no? Para reflexionar, ¿no? En familia, bueno, pues mira, en familia aquí proponemos el que se planteen alguna situación problemática y debatan con la familia cómo lo solucionarían, ¿no? Por ejemplo, te has perdido y no ves a tu familia, ¿no? Bueno, pues puede ser interesante hablar con tu hijo, con tu hija, qué harías en esa situación. Nos va a servir para darle algunas pautas si esto ocurriese, ¿no? O si has olvidado uno de tus juguetes favoritos, pues cómo te sentirías, cómo podríamos arreglarlo, ¿no? Y esto va muy bien para la educación, para la resolución de conflictos, ¿no? Que a veces pues lo resolvemos cuando ocurren, pero los podemos anticipar, y aquí se puede hacer un trabajo bastante interesante en familia. Este tema de los viajes, por ejemplo, también nos da pie a hablar de los medios de transporte y de la contaminación desde esta inteligencia naturalista, ¿no? Y aquí podemos identificarlos, podemos seguir trabajando escritura, etcétera, etcétera, y también trabajarlos en inglés. Y bueno, un concepto que en infantil también gusta mucho, se trabaja bastante, que es ese diario de viaje. Pues aquí también podremos poner una fotografía, un dibujo. En definitiva, si seguimos con la idea de, a partir de un viaje, como hemos planteado, actividades matemáticas, que trabajan la naturaleza, que trabajan la inteligencia interpersonal, etcétera, etcétera, ¿no? Una tarea del hogar, manipulación y bueno, el enfoque continúa en el cuaderno con otra serie de actividades pues muy interesantes, ¿no? Veo que ahora que dices lo de la planificación de actividades, recuerdo, o bueno, quizá lo hemos vivido o quizá lo hemos oído, pero normalmente intentas que en verano la planificación de actividades, manualidades, una serie de cosas, una lista interminable para tener a los niños y niñas entretenidos, ¿no? Entonces, eso a veces a los papás y mamás te puede hasta generar estrés, ¿no? Porque no sé, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué hago después? ¿Y dónde voy esta tarde? Y entonces, ¿qué aconsejarías a papás y mamás para que las vacaciones no se conviertan precisamente en eso, en una fuente de estrés y de a ver cómo me organizo?
Hombre, yo soy maestro y soy padre, tengo dos, ¿eh? Tengo un niño y una niña y las vacaciones son para descansar y para que los padres también descansemos. Pero ellos también tienen que descansar. Otra cosa es que nuestro papel es fundamental yo lo enfocaría más respondiendo a la demanda de nuestros hijos, ¿vale? Hay que, por supuesto, despertar interés en conocer nuevas actividades, pero sin saturarlos ni a ellos ni a nosotros mismos. Los que estamos en educación sabemos que, por desgracia, esa implicación a veces en la familia también se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Cuando son más pequeñines, pues los padres estamos muy encima y luego lo vamos dejando un poco. Y yo soy más de la filosofía de dosificar nuestra presencia, de proporcionarles oportunidades, diversidad de opciones para encontrar lo que les motive, despertar curiosidad. Y a mí me gusta mucho el planteamiento de Ken Robinson del elemento, de intentar ayudar a encontrar ese elemento, ¿no? Esa chispa, ¿no? que nos provoque pasión y además se nos dé bien, ¿no? Y ayudar a los niños a encontrar, a las niñas y niñas a encontrar eso, ¿no? Y las familias somos un estímulo muy especial también, ¿eh? Es muy importante, y ahora en verano, si tenemos más tiempo, pues aprovecharlo con nuestros hijos, porque somos el modelo que tienen, ¿no? Yo siempre digo lo de no te preocupes si no te escuchan tus hijos, que están viéndote todo el día, ¿no? Están continuamente observándonos y tomándonos como modelo, ¿no? Y creo que es una oportunidad para, con cualquier actividad, desde una partida de parchís en familia o un pequeño teatro, unos trucos de cartas, para dar pie a aprender cosas, a motivarnos, a divertirnos, pero ya te digo, sin estresarnos, ¿no? Ni ellos ni nosotros. Muy bien, muy bien. Mira, ¿te parece? Bueno, aquí estoy pasando la tercera actividad, que es el Tangram, que nos daba lugar a trabajar todos los conceptos lógicos, matemáticos de la forma, para que fabriquen su propio Tangram. Bueno, me imagino que lo conocéis, pero si no lo conocéis, pues es un juego con formas y luego nosotros, utilizando estas piezas, vamos formando animales o cualquier otra propuesta. Nos puede dar lugar a jugar en familia o por tiempos, o a recortar, que también aparece en el cuaderno y que a estas edades pues, es bastante importante. Y mira, os presento otra actividad, por ejemplo. Me voy de paseo, ¿no? Aquí la tarea es dar un paseo final con la familia, ¿no? En ese paseo yo puedo partir de un texto que tenemos aquí con algunas palabras escritas, donde puedo localizar elementos geométricos, ¿no? Esta es una actividad que nosotros, esto es el cuaderno de 5 o 6 años, yo esta actividad la he hecho con niños de todas las edades. Salíamos a la calle y íbamos buscando con cámaras o sin cámaras elementos geométricos, ¿no? Según íbamos encontrando en señales de tráfico, en una alcantarilla, en la reja de una ventana, ¿no? Entonces, es interesante establecer ese concepto geométrico conectado con la realidad, ¿no? Aquí presenta una actividad similar. Y a localizar palabras, ¿no? Estamos en estos inicios lectoescritores que también los podemos trabajar desde ahí, ¿no? Yo planifico mi paseo, bueno, pues eso me invita a decir quién me va a acompañar, a planificar mi ruta, voy a ir de aquí hasta allí, vamos a pasar por este sitio. Todo eso también lo puedo llevar a hacer un pequeño mapa, ¿no? Y nos puede ayudar aquí desde la lógico-espacial, la inteligencia lógico-espacial, a planificar ese mapa, ¿no? Y de una manera visual y artística. Mira, aquí tenemos una canción, creo que la veis, ¿no? Que compuse para el tema de educación vial. Creo que podemos poner el audio, ¿no, Pablo? A ver, voy a intentarlo. Vamos a ver. Bueno, lo busco e intento ponerlo después. Ya, porque no lo tengo. Vale, gracias. Nada. Es que es uno de mis grandes hits y yo que estaba muy interesado en ponerlo. Ya te veo, muy bien. Venga, a ver si se oye. Antes de cruzar, miro a los dos lados y si vienen coches que se hayan parado. Muñequito en verde, siempre de la mano, ya puedo pasar. Antes de cruzar, miro a los dos lados y si vienen coches que
Bueno, lo voy a parar porque ahora se repetía. Sé que estabais deseando que continuase, pero no, y bueno, yo es que soy maestro de música y también me sale eso, ¿no? Y bueno, la verdad que está llena de cancioncitas bastante curiosas para recordar pautas desde alimentación saludable, en este caso, por ejemplo, algo de educación vial, que es muy curioso, nos da pie a trabajar la memoria, nos da pie a trabajar algunas palabras que se pueden ir repasando aquí a la lectura y bueno, sobre todo aprender a cruzar correctamente, ¿no? Es parte de educación vial, ¿no? Aquí aprovechamos también para trabajar los colores desde un semáforo, ya que estábamos con el tema de la educación vial. Y bueno, ya en mi paseo, pues bueno, lo he planificado. Aquí te propone ese reto de buscar figuras que decíamos antes por la vía pública o por donde sea que vayamos. Y lo más importante, ¿no? Pues pasarlo bien, ir sin prisa y divertirse, ¿no? Tener ese rato en familia, provocar un rato en familia de aprendizaje que también pueda ser divertido, ¿no? Y en muchas de ellas, pues, y a estas edades les encanta, pues siempre darle la oportunidad de hacer un dibujo, de poner una foto, de representar. Teníamos muchas ganas de que esta colección también tuviera un punto entera como un diario de verano, ¿no? Vais a encontrar que van a ir poniendo fotos, van a ir poniendo dibujos, de alguna manera va a ser un poquito un diario de todas las actividades que pueden ir haciendo, ¿no? Y bueno, aquí las palabras que íbamos encontrando y aquí también pues hacemos alusión a la inteligencia naturalista, pues hablando de lo importante que es que la calle y la naturaleza esté limpia, de no tirar basura, si la tiras contaminas, ¿no? E intentar pues invitar a tener un comportamiento cívico y lo importante que en este sentido pues no tirar basura, ¿no? De nuevo, en torno a una actividad como es dar un paseo, fijaros cómo podemos trabajar desde la lógico-matemática con lo que puede ser una ruta, un mapa, podemos trabajar siempre expresión y comprensión oral, podemos invitar a la familia, estamos trabajando el autoconcepto de esa actividad que tú vas a disfrutar y luego representarla, en fin. Yo creo que os vais haciendo una idea más o menos del sentido que tiene toda la colección. Aquí solamente estamos viendo el de 5 años, ¿no? Y son actividades fáciles que podemos enfocar en casa y en la escuela, que espero que muchos de los que nos estéis viendo os veáis identificados en muchas de estas cosas. También es cierto que hay una cosa curiosa con la colección y es que el confinamiento ha supuesto un volcán de creatividad, ¿no? En donde los maestros hemos buscado espacios donde los niños estando en casa con la familia pudieran seguir trabajando y llegando a puntos que buscábamos como objetivos o como contenidos concretos y muchas de esas actividades que se han desarrollado en el confinamiento con estas características también tienen visión en el cuadernillo, ¿no? Porque no olvidemos que un cuadernillo pues también es verdad que es una herramienta que tiene ese formato que no estamos con el gran grupo, no estamos en el cole, ¿no? Pero creo que hemos encontrado el equilibrio con este tipo de actividades para que sean divertidas y los contenidos curriculares del Manolo, la evolutiva de orientación psicopedagógica de cada edad, la relativa, y el Montessori, tenemos aquí inteligencia múltiple, la aprendizaje por proyecto, en fin. Toda esa amalgama creo que consigue un cuaderno de actividades bastante interesante. ¿Sigo con la de la ensalada, Pablo? Vale, no, sí, hablemos de otra cosa. Te hemos escuchado ahí un poco entrecortado al final, pero bueno. Pablo, no te oigo. ¿No, ¿me oyes? Ahora te oigo. ¿Me oyes? Ahora sí. No me asustes, que si no... es que te estaba diciendo... Dime. Estabas comentando, veo que hay muchas actividades para el desarrollo emocional, que también comentabas antes, y a mí es que, no sé, me cuesta ver cómo puedes hacer, cómo se logra el desarrollo emocional en un cuaderno de vacaciones. Pues mira, voy a buscarte alguna actividad para ello, ¿no? Mira, en educación emocional es muy importante aprender a reconocer las emociones en nosotros mismos, ¿vale?
Yo voy a ir pasando cuadernillo y ahora cuando llegue alguna lo hablamos. Es muy Vale. importante reconocerlas en nosotros mismos. Cuando las aprendemos a reconocer en nosotros mismos, y eso lo podemos hacer visualmente, lo podemos hacer con audio, lo podemos hacer con imágenes, con emoticonos. Luego, a partir de ahí, aprendemos a reconocerlas en los demás, ¿no? Y a partir de reconocerlas en los demás también vamos a trabajar la empatía, ¿no? A establecer esos puentes que nos dan lugar a entender a los demás, nos dan lugar a trabajar con otras personas, a escuchar, a entender por qué se siente así, si me comporto de esta manera, puedo conseguir que se sienta como me sentí yo cuando me sentí mal. Entonces, todo eso para mí es fundamental. Y en los primeros estadios en estas edades, incluso en la primaria, si me apura, yo soy un enorme defensor de unos cimientos emocionales muy fundamentados. Por encima de los contenidos. Creo que un niño que no tiene miedo de equivocarse, que se expresa, que argumenta, que pregunta, que se siente bien, que se siente querido, que respeta a los demás. Ahí tenemos un lienzo en blanco para poder aprender todo lo que queramos, ¿no? Pero es muy importante ese desarrollo emocional, ¿no? Mira, voy a ver si aquí puedo encontrar, voy a pasarlo un poquito más rápido, el cuadernillo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esta actividad, esta tarea, creo que la veis bien. Voy a poner un poquito más grande. Insisto, lo hemos dicho antes, pero si lo queréis ver más grande, tenéis arriba a la derecha un icono con unas flechitas que pone lleno, se puede ver más grande. Mira, por ejemplo, en esta tarea tenemos juego delante del espejo, ¿vale? Nos propone un juego delante del espejo, nos presenta las distintas emociones, ¿no? Las emociones básicas, enfado, tristeza, alegría, para que las reconozca y además copia las palabras. Estoy trabajando la inteligencia lingüística, pero las estoy reconociendo visualmente por la expresión de estos niños y niñas. Luego, ¿cómo me siento por dentro, no? También me da lugar aquí lo hemos hecho con pegatinas de emoticonos que se colocarían aquí, y también me invita a la inteligencia intrapersonal, a yo pensar, ¿no? Oye, yo cuando me da mucha alegría, ¿el qué? Me da mucha alegría cuando llega mamá a casa, cuando llega papá, pero me pone triste pues cuando me sucede esto. Entonces me invita a la escritura, más o menos espontánea, pero sobre todo a la reflexión, ¿no? Me enfada mucho, me da un poquito de miedo, ¿no? Algo. Luego aquí propone un juego delante del espejo con la familia, ¿no? Utilizando unos dados, ¿no? Y bueno, se tiran los dados. La primera tirada decide la emoción, ¿vale? Felicidad, tristeza, con amigos, ¿no? Y luego tiramos la segunda tirada y una situación en la que pasa, ¿no? Y por ejemplo, me puede salir, imagínate, enfado en el cole, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Porque claro, para jugar en familia le puede pasar a un niño a sus padres o a sus tutores, ¿no? Oye, enfado en el cole, oye, pues mira, yo me enfado en el cole por esto y me invita a hablarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, tú como padre o madre, pues mira, yo me enfado en el trabajo cuando me pasa lo otro, ¿no? Y reacciono así, ¿no? Entonces, es un juego con unos dados que te da hasta lugar a trabajar la numeración, pues trabaja la empatía, trabaja la resolución de conflictos, ¿no? Con las emociones, ¿no? Dibuja aquí tu cara más divertida y un poco planteándote el autoconcepto, ¿no? Hablar de los animales que también tienen sentimientos, ¿no? El conocimiento del medio, conocerlos y a comportamientos adecuados hacia los animales, ¿no? Y a identificarlos y a hablar de ellos, ¿no? Colocando unas pegatinas si te parecen comportamientos adecuados o no. Y ya que estamos hablando de animales, pues podemos repasar el vocabulario en inglés básico. De muchos centros de infantil, bueno, pues se plantea hacer una especie de botiquín para cuando no me encuentro bien, con las tiritas besuconas. Habrá una actividad muy bonita en familia donde tú preparas eso cuando tú te estás sintiendo mal y bueno, puede ser muy divertido tanto prepararlo como hablar de ello, ¿no? Y bueno, no sé si nos vamos quedando sin tiempo y es un poco raro esto porque, claro, no tengo feedback, no sé si la gente le está llegando, si hay alguna pregunta sobre lo que estamos hablando,
pero bueno, la verdad que espero que haya servido para que el espíritu de la colección llegue y se entienda un poco el que esperamos que se visualicen unas prácticas, buenas prácticas de maestros y maestras que nos las han hecho llegar y la búsqueda de una propuesta que sea divertida, entretenida y que lo pasemos bien compartiendo con la familia y de otra manera, ¿no? Esa es la idea, vamos, y te agradezco mucho, bueno, la explicación, la presentación, el detalle, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, no veo ahora mismo ninguna, entonces, bueno, pues, sí, a ver, vale. No, pues en principio no hay ninguna, Manolo. Con lo cual, como yo ya te he hecho varias, no te voy a a seguir preguntando, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, para los que nos estáis escuchando, si queréis saber más sobre esta colección, en nuestra página web, www.rubio.net, podéis encontrar todo el detalle de los ejemplares, de los contenidos, o si no, pedirnos más información a docentes@rubio.net. También tenéis otra que es familias@rubio.net. En cualquiera de las dos os podemos dar información sobre esta colección. Y por mi parte, pues nada más. Esperamos que os haya gustado esta presentación y nada más. Gracias a ti, Manolo, por supuesto, una vez más por acompañarnos y nada más. Que vaya todo muy bien, ¿vale? Gracias a vosotros por apostar por estas propuestas y darles tanta visibilidad que van a llegar a muchos niños y familias. Seguro que sí, lo vamos a pasar bien este verano. Sí, bueno, pues, eso es lo más importante, ser felices. Eso es. Igualmente, cuidaros mucho. Venga, hasta luego, gracias.